El día de hoy voy a hablar un tema que se llama el diseño original y la cultura de yo vivo a mi manera. Entonces, ¿por qué voy a hablar esto? Porque, bueno, en nuestro entorno, en estos tiempos, estamos viendo una lucha muy fuerte contra los valores cristianos. Estamos viendo cómo el enemigo ha tratado de desvirtuar lo que Dios está haciendo y los planes originales que Dios desarrolló para que el mundo se moviera de una manera diferente. Así que la cultura ha aceptado dos grandes mentiras. ¿Cuáles son? La primera es que si estás en desacuerdo con el estilo de vida de alguien más, significa que le temes o lo odias. ¿Sí? Cuando tú expones tu punto de vista diferente al del mundo, te tachan de intolerante, te tachan de ignorante, de retrógrada, de radical, de cerrado. Y la segunda mentira es que para amar a alguien significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que opina, lo que cree o lo que hace. Y es ahí donde en estos momentos el mundo ha tratado de que nosotros como cristianos agachemos la cabeza. ¿Sí? No voy a hablar de este tema con respecto a mis pensamientos, sino a lo que dice la palabra con respecto al origen de todas las cosas. No tienes que comprometer tus convicciones para poder amar y ser compasivo. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro, hermanos. En Estados Unidos, por ejemplo, si un pastor en este momento predica contra la homosexualidad, puede ir a dar a la cárcel. ¿Sí? Si ellos no están de acuerdo o si no casas a una pareja homosexual, pueden ir a la cárcel por no casarlos. Entonces, no nada más eso. Ahora, si hablas la palabra de Dios en una corte o en un lugar público que no sea un templo, también te puedes meter en problemas. Y sabe que en México ya están pugnando algunas leyes para que también esto se haga. Lo de los matrimonios igualitarios, lo de que la palabra de Dios ya no se comparta en las casas, ¿sí? Posiblemente están con esa ley de que si tú vas y le comparten la palabra de Dios a alguien en una casa, te pueden multar o te pueden meter a la cárcel. Cuando tenemos libertad para hablar la palabra, entonces todo esto se está moviendo en el medio ambiente y pareciera que estamos distraídos porque la vez pasada que metieron algunas cosas, algunos conceptos o leyes, estábamos distraídos con el mundial o estamos distraídos con otras cosas y de ahí se aprovechan para que nosotros no nos demos cuenta de las leyes que están cambiando o modificando. Y un mal que hay en nuestros días, dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen a lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Hoy en nuestros tiempos la gente a lo malo le llama bueno, ¿sí? Y cuando tú no estás de acuerdo con alguien, te empiezan a tachar, ¿sí? Yo conozco mucha gente que porque yo hablo lo que yo creo, me dicen que estoy cerrado, que debo de tener una mente abierta, pero una mente abierta no tiene que aceptar lo que la corriente del mundo diga o haga. Y ese es el punto que yo quiero hablar este día. Hoy la iglesia necesitamos hacer algo más que orar. La oración es poderosa, pero necesitamos también estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo tú y yo le vamos a explicar a nuestros hijos todo esto que está pasando? ¿Sí? Isaías 5:21 dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. No sé si usted vio un programa en hoy, invitaron a unas personas y estaban hablando sobre el matrimonio igualitario. Y esta persona estaba hablando de los conceptos originales. Él nunca mencionó la Biblia, nunca mencionó a Dios, simplemente estaba hablando de los valores morales establecidos que son los que rigen. Y las personas que estaban en el panel estaban atacándolo, como diciéndole, usted es muy cerrado, ¿sí? Y él estaba diciendo, bueno, ¿en qué te amparas o sobre qué fundamento estás tratando de imponer tus ideas? Y mucha gente, las ideas que trata de imponer es lo que es relativo, ¿sí? A veces piensan que si el resultado me hace bien, entonces quiere decir que es correcto. Y por ejemplo, algo que impera en nuestro mundo, si te da resultado es correcto para ti, ¿sí? En nuestros tiempos la mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que la verdad no es verdad para ellos hasta que ellos hayan determinado creerla. O sea, yo puedo tener mi verdad y usted puede tener su verdad. Incluso alguien sacó un libro, Niurka, que se llama Mi Verdad, Mi Verdad. Ella sacó su libro de que su punto de vista de la vida y de lo que ella piensa. Y si yo le dijera a usted, dígame cuál es la verdad para usted con respecto a tal cosa,
Cada quien daría a lo mejor conceptos diferentes con respecto a la vida, con respecto al matrimonio, con respecto a la familia, con respecto al propósito de Dios. Dígame cuál es la verdad que usted cree. Y cada quien daría un punto de vista diferente. ¿Sí? Ahora, la verdad se ha convertido en algo relativo y la moralidad ha sido relevada o reemplazada por la preferencia individual. ¿Qué significa esto? Que ahora en nuestros tiempos cada persona tiene un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí es donde, hermanos, nos están tratando de influenciar, nos están tratando de imponer algo. Por ejemplo, eso de la enseñanza en las escuelas sobre sexualidad. ¿Qué tiene que saber un niño de 3 años, de 4 años sobre sexualidad? No sé si usted vio los libros, está muy grotesco. Yo estuve viéndolos en internet y están muy grotescas las imágenes. A un niño de 3 o 4 años, ¿qué le puedes explicar sobre sexualidad desde el punto de vista que ellos lo quieren hacer? Ya con imágenes explícitas de la relación sexual, de cómo se hace un niño y todo eso. Antes, ¿qué le decían a los niños cuando le preguntaban que de dónde venían los niños? ¿Qué le decía a la gente? ¿De París? Hasta cantábamos una canción, si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Y nos creíamos esos cuentos. Claro, un niño no se la cree ahorita. Si usted le dice a un niño, se le va a decir, no, mamá, nacen en el vientre de la madre, pueden nacer de parto natural, puede ser cesárea, y el niño le puede explicar a las 40 semanas, mamá, el bebé nace a término, y si es antes, y un bebé ahorita sabe más que a veces que nosotros, porque la misma tecnología los ha adelantado, ¿sí? Los cambios, ¿cuándo empezaron los cambios? En el jardín del Edén. Ahí el Génesis es el origen de todo, y ahí en ese momento, hay un momento crítico en la humanidad. Bueno, hay varios, pero uno de ellos es cuando Satanás trata de engañar a Eva y a Adán. ¿Sí? Les plantea algo a ellos y ellos le creen a la serpiente. ¿Sí? Y ahí es donde ellos caen. Dios les había dicho que no debían de hacer ciertas cosas, no comer del árbol. Ellos deciden creerle y hacer su voluntad. Y en el momento en que ellos deciden escuchar otra voz diferente a la de Dios, desde ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años en la humanidad? Hemos estado oyendo la voz que queremos, hemos estado haciendo la voluntad que nosotros nos place, y la gente vive en pecado y para ellos es lo más normal y lo más natural. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva cayeron en la trampa de que confiaran más en la serpiente que obedecer a Dios. Y hoy la gente no quiere obedecer a Dios. Se le llama relativismo moral. ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia personal de cada ser. Lo que es cierto para ti, a lo mejor no lo es para mí. Yo me acuerdo cuando estaban en otro debate que hubo cuando estaba la película de Pink, que invitan al director Paco del Toro y empiezan a hablar sobre la película. Hay un momento en que empiezan a atacar al director de la película. Y él invita a un pastor y el pastor trata de defender con argumentos bíblicos lo que ellos creen. Inmediatamente lo hacen a un lado al pastor y dicen, ¿sabe qué? Ese es su concepto de Dios. Mi Dios es diferente. Y ese es el punto, hermanos, donde muchas veces dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo vivo la vida a mi manera. Y es ahí donde cada quien tiene su concepto y piensa, si te hace feliz eso está bien. Vive a tu manera. Haz lo que te dé la gana. Si no le estás haciendo daño a nadie, entonces no está mal. Ahí está el peligro donde decimos, mire, con que usted sea feliz, lo demás, ¿qué importa? Aunque nos brinquemos, aunque hagamos muchas cosas equivocadas, no importa. Tú puedes hacer lo que quieras y piensa la gente, no debemos de juzgarnos. Hacerlo sería intolerante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos exponer la verdad porque somos intolerantes. ¿Sí? Entonces, yo quiero dejar hoy asentado, hermanos, algunos fundamentos, algunos principios. Y lo primero que quiero decirte es que las personas están confundidas acerca de la verdad. La verdad no es mi percepción de lo que yo veo, es de lo que Dios estableció. ¿Sí? El mundo enseña una verdad relativa. Lo que es cierto para ti puede ser diferente para mí. Eso es relativismo. ¿Sí? ¿Y qué enseña Dios? Dios no es un Dios relativo, es un Dios de principios absolutos. ¿Qué significa absoluto? Aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Dígame una cosa, el amor, ¿es lo mismo el amor aquí que en China? ¿Sí o no? Aunque hablemos diferente, el amor, la esencia del amor es lo mismo.
El odio o la mentira, ¿es lo mismo allá que acá? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La perspectiva que tienen las personas de, ¿sí? La verdad debe ser objetiva, debe ser universal y debe ser constante. Y quiero mostrarte gráficamente un ejemplo. Aquí tengo un cuchillo. Imagínense que este cuchillo simboliza, o una espada, si fuera una espada, simboliza la verdad, simboliza la palabra. Y este es el concepto del mundo. Este es el mundo y sus conceptos. ¿Cómo está este cuchillo? Está derecho, está duro, está firme. Si yo lo meto aquí, ¿cómo lo ve usted? Hay una parte aquí donde no se ve en línea. No sé si usted lo alcanza a percibir. ¿Sí lo ve? Ahora, ¿esto modificó el cuchillo? ¿Qué es lo que modificó? La forma de verlo. Pero el cuchillo sigue estando derecho. Al entrar aquí, usted ve que está desfasado. Bueno, eso es lo que el mundo hace. Esta es la verdad, pero aquí es donde dicen, este es mi concepto de la verdad. La verdad no puede ser cambiada, ni modificada, ni alterada. La verdad es verdad aquí en China. ¿Por qué te explico esto? Porque hoy, si no le explicamos esto a nuestros hijos, si nosotros no entendemos este concepto de la verdad, que debe ser siempre constante, que debe ser universal y debe ser objetiva, entonces nos van a meter un concepto del mundo de algo que es relativo y que no va con Dios. ¿Qué quiero decirte hoy? Nosotros basamos nuestra vida en varios fundamentos. El primer fundamento firme es que Dios es el creador de todo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que existe, Dios lo hizo. Nada existe por casualidad. No hubo una explosión, no venimos del mono, no nos fuimos poco a poco modificando. Dios dice que nacimos, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y todo lo que existe en el cielo y la tierra fue creado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué enseñan en la escuela? ¿Alguien le enseñan esto? No. ¿De qué les enseñan a los jóvenes? ¿De dónde se supone que venimos? Del mono. Aquí tengo unos plátanos. ¿A quién le gustan los plátanos? El hecho de que le gusten los plátanos, ¿usted es un mono? ¿Viene de ahí? No. ¿Sí? Isaías 44:24 dice, esto es lo que dice el Señor, tu Salvador, el que te formó en el vientre. Yo soy el Señor, el que te formó en el vientre, soy tu creador de todo, el que extendió los cielos, Él solo, el que expandió la tierra sin ayuda de nadie. ¿Quién hizo todo? Dios. Ahora, si Dios es el creador, si Él diseñó nuestra vida, ¿qué significa? Que Él tiene el derecho de poner las reglas de cómo vamos a vivir. ¿Sí o no? Por ejemplo, en mi casa yo pongo las reglas. Yo a mis hijos les digo, esto sí pueden hacer, esto no pueden hacer. Estos son los parámetros, estos son los límites. Aquí no decimos maldiciones, aquí no decimos groserías, aquí usted se sujeta a la autoridad, que somos los padres. Usted aquí tiene ciertas responsabilidades y estos son los parámetros. Si se sale de estos parámetros, usted está en un problema. Lo mismo ocurre en el mundo. Dios, ¿dónde dejó sus fundamentos? Aquí, en la palabra. Pero ¿sabe qué? La mayoría de la gente no obedece lo que Dios dice. ¿Cuál es el concepto que tiene de Dios la mayoría de la gente? ¿Qué piensa la gente de Dios? Cuando usted habla con alguien, ¿qué le dicen? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es qué? ¿Es amor? ¿Es bueno? ¿Qué más le han dicho de Dios? ¿Que Dios no castiga a nadie? ¿Qué más le han dicho? Dios todo lo perdona, que Dios no manda a nadie al infierno, como un Dios bueno va a mandar a la gente al infierno. Esos son algunos de los conceptos que la gente tiene del mundo, de Dios. Ahora, la ignorancia y la distorsión de la imagen o el concepto de Dios son cosas bien diferentes, pero esas afectan nuestra percepción de Dios. Si tú y yo pensamos que Dios es como un policía cósmico, que está arriba checando quién se porta mal y cuando se porta mal, ahí le van castigo para que se enderece. O que está con un garrote para que, se porta mal, órale, va, pum, para que se le quite. Y si estamos teniendo un concepto así, no nos vamos a acercar a Dios. Pero usted dice, no, hombre, Dios es buena onda, Dios no me va a hacer nada, Dios es mi cuatacho y puedo vivir la vida como quiera, cabo Dios me entiende. Ese es un concepto de Dios. Y cuando uno tiene un concepto diferente al de la Biblia, entonces va a hacer lo que le dé la gana hacer.
Lo que pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar la forma en que vamos a pensar acerca de Dios y cómo vamos a vivir. Piense en alguien que no sea cristiano, alguien que usted conozca. Piense en alguien. Esa persona que usted conoce, ¿cuál será su concepto de Dios? Alguien que no sea cristiano. Que usted ha tratado de hablarle y que le da argumentos. Le dice, no, mira, ese es tu concepto. Yo tengo mi idea de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos formados de esa manera, nos fueron enseñando. Nos sembraron creencias, pensamientos y la gente de eso se agarra. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Algunas de las cosas que hemos visto con respecto a Dios, Él es santo. Si Él es santo, ¿qué significa? Que Él no permite el pecado. A Dios no le agrada el pecado, Dios aborrece el pecado. Si yo amo a Dios, Dios dice que seamos santos como Él es santo. Si Dios aborrece el pecado, ¿qué debería de hacer yo? Aborrecer el pecado. Ahora, Dios es justo, ¿sí o no? Aunque muchos piensen que no es justo porque no lo entendemos, porque consideramos que algunas de las cosas que Dios ha hecho no son buenas para nosotros. Pero Dios es justo en todo tiempo, Dios es bueno, Dios es amor y Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Esas son algunas de las características de las muchas que tiene Dios. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque necesitamos poner las bases. Dios es el creador, Dios es soberano y Dios nos ha dado un concepto de cómo vivir basado en la palabra. Ahora, si nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestro manual, si Dios me ha dado aquí instrucciones de cómo vivir, ¿a dónde tendría yo que recurrir cada vez que tengo una pregunta, una inquietud? A la palabra, al manual. ¿Cuántos de nosotros no compraríamos libros que nos dirían cómo ser millonario en 2 días? O cómo cambiar a su esposa de un momento a otro. ¿Cuántos comprarían ese libro? ¿Cómo tener un esposo en 3 días, un nuevo esposo en 3 días? Deme 2, dice. ¿Cómo cambiar a su esposa de una mujer amarga a una mujer dulce? O al suegro, porque dicen, no, nomás le tira a la suegra. No, no le tiro a la suegra. Yo me llevo muy bien con mi suegra, porque si alguien dice, oiga, el pastor tiene algo con la suegra. No, me llevo muy bien, gracias a Dios. Bueno, voy a hablar de la palabra. ¿Qué significa? Mire, esto es tan importante para nosotros, el concepto de Dios y lo que esto represente para mí. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando ¿qué? Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿A cuánto nos gusta que nos corrijan? Así que me guste, no. O sea, si me tienen que corregir, bueno, me aguanto. Pero así que digan, hombre, qué chido me están corrigiendo. No nos gusta. Pero la palabra de Dios para eso es, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y para corregir y cambiar y hacer lo correcto. Y eso es ahí donde muchas personas no están dispuestos a aceptar este libro. Porque dicen que es un libro que ya está pasado de moda. Que ya no está actualizado. Yo estaba oyendo hace días un video, me puse a investigar sobre este tema y hay un payaso que se llama Leito y sacó un video en diciembre que habla, él comenta sobre la homosexualidad y él da su punto de vista basado en la palabra y lo empiezan a atacar pero con ganas. Hay un cuate que dice, vamos a hablar del payaso homofóbico y le empiezan a tirar al payaso pero no se dan cuenta que entre más le tiran, la gente le da más curiosidad y va a ver el video. Ya llevaba 120,000 vistas ese video. ¿Cuál es el punto? Que él expuso su punto de vista basado en la palabra y porque no va de acuerdo a los estándares del mundo, entonces es homofóbico, es cerrado, es ignorante. Y eso es lo que pensarían de usted si usted habla diferente a los demás. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vivirá para siempre, permanecerá para siempre. Entonces, yo tengo que fundamentar mi vida en algo firme, en algo que no se mueva y que no cambie, es la palabra. Y dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad, libres de qué? De todo lo que el mundo ofrece, de los conceptos equivocados.
Amén. Conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Ahora, voy a entrar al tema. Esta es la pura introducción. Ahora sí voy a entrar al tema. El plan de Dios original. ¿Cuál es el plan de Dios para usted y para mí? Génesis 1:26 nos da los fundamentos del plan de Dios. Dice, luego dijo Dios, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Quién estaba con él? Estaban los tres, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban hablando. Estaban creando todo lo que existe. Dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No están copiando ningún modelo. De lo que ellos son, la esencia de ellos le iban a transmitir en nosotros. Dice, tendrá poder, tendrá dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran en el suelo. Dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿A imagen y semejanza de quiénes ha hecho usted? De Dios. ¿Usted cree que Dios se equivocó al hacerlo como usted es? No. Dice otra parte en Génesis que vio Dios todo lo que había creado y dijo que era bueno en gran manera. Cuando usted se ve, usted está viendo la creación de Dios y Dios dijo, usted es bueno en gran manera. Ahora, dice algo aquí muy interesante, nos creó, Él creó, los hizo varón y hembra, hombre y mujer. Y es aquí donde muchos no están de acuerdo con Dios. Hoy en nuestros tiempos dicen, no, espérame. No nomás hay varón y hembra, hay neutrales. Hay bisexuales, heterosexuales. Y ahorita ya van como en el 30 y tantos géneros. Si no es que ya me quedé atrás. Pero llevan como 30 y tantos géneros diferentes. Cuando Dios dijo nada más son dos, hombre y mujer, punto. Adán y Eva. No dijo Adán y José, no dijo Eva y María, o sea, dijo hombre y mujer, punto. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios ya puso los parámetros. Si las personas no están de acuerdo, ese es su punto de vista y eso le llaman relativismo. Más tarde vamos a grabar esta predicación y muchos la van a ver y me van a tirar. No me importa. Porque yo sé que yo tengo que hablar la palabra. A esto nos llamó Dios y a defenderlos. Voy a hablar, por ejemplo, de tres cosas que Dios, el plan de Dios. Para el hombre es que tuviéramos una identidad y que siempre tuviéramos comunión con el Padre. Para eso fuimos creados. Y la otra cosa es que Dios diseñó al hombre y la mujer para que fueran marido y mujer. Y Dios fue el que inventó el matrimonio y puso 4 propósitos básicos para el matrimonio. Voy a retomar esto que a lo mejor usted ya lo sabe, pero lo voy a retomar porque quiero dejar por asentado lo que Dios ya creó, lo que ya planeó, lo que es el diseño original. ¿Cuáles son esos 4? Número 1, compañerismo. Dios hizo a la mujer y al hombre para que tuvieran compañía. Dios ha unido a los cónyuges para ser compañeros de toda la vida. Alguien dirá, con un perro la hago. El perro es más fiel que un amigo. Alguien podría pensar eso. Alguien podría decir, bueno, si se trata de compañerismo, puedo escoger una de mi mismo sexo o uno de mi mismo sexo. Pero hay más cosas. Génesis 2:18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hizo? Una ayuda idónea. ¿Para quién? Para el hombre. ¿Qué hacen? Se complementan el hombre y la mujer. Por eso el hombre debe de escuchar a la esposa cuando la esposa da un comentario. Nadie dijo amén de los hombres. No me dejen solo. Esto ayuda idónea. Yo hace como 2 meses tuve una plática con un pastor y empezó a exponer su punto de vista. Muy radical el hermano. Yo lo escuché y dije, no estoy de acuerdo, pero voy a respetar su punto de vista. Es muy religioso. Pero llegó un punto donde dijo él, yo por servir a Dios me he desgastado y estoy enfermo. Tengo azúcar, tengo alta la presión, tengo un montón de cosas. Y dice, pero yo sé que soy sano. Y dice la esposa, yo le digo que vaya con el médico, que se haga exámenes. Y ya le habían dado unas pastillas y no se las quiere tomar. Le digo, hermano, escuche a su esposa, le digo. No está de adorno en su vida. Y el hermano así como que, porque él estaba tirando a las mujeres, les empezó a atacar a las mujeres. No les voy a decir porque no las quiero ofender.
pero empezó a decir un chorro de cosas contra la mujer que yo digo, pobre esposa. Y él la tenía en un concepto así, pero cuando uno entiende que Dios la dio como ayuda idónea, mi esposa es mi complemento, es mi media naranja. ¿Para qué más existe el matrimonio? También para que tengan placer como pareja. La relación matrimonial y su cónyuge son regalos especiales para Dios y para usted. Es un regalo que Dios le ha dado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese regalo? No piense, si este es el regalo de Dios, ¿cómo sería el regalo del diablo? Es un gran regalo, dele gracias a Dios. Proverbios 5:18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. No dice que te alegres con el perro, con la vecina, dice con tu esposa. Ese fue el regalo de Dios, ese fue el plan original. Número 3, ¿para qué más es el matrimonio? Para procrear, paternidad. El primer mandamiento de Dios se encuentra en las Escrituras, dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cuántos han cooperado con esto? Si ustedes son dos, mínimo tienen que dejar 3, ¿cómo va? Dice, no, ya mis abuelitos pusieron un chorro de niños, yo no voy a poner más. Pero esta es una parte de la bendición que 2 hombres no pueden hacer. 2 mujeres no pueden procrear. Es antinatural. Es fuera del diseño original. Ok, pueden adoptar, pero también hay muchas cosas que van fuera de él. Ahorita voy a hablar de la paternidad. Y otra de las cosas que es el propósito original del matrimonio es el perfeccionamiento. Y es aquí donde muchos no lo entienden. Dice, es la íntima relación matrimonial, descubrimos las debilidades de su cónyuge. ¿Cuántos han descubierto las debilidades de su cónyuge? ¿Tiene bastantes o no? Sí tiene. Mi esposa tiene muchas y yo también. No soy perfecto, tengo un montón de defectos. Ahora, Dios utiliza nuestras debilidades como nuestras fuerzas para hacernos mejores y conformarnos a nosotros mismos y a nuestra pareja para ser al final de cuentas como Jesús. A veces tu esposa o tu esposo te va a decir algunas cosas que no están bien, que tienes que modificar. ¿Y sabe qué? Tiene que aguantar vara, pero sea sabio para decir las cosas. Le digo a las mujeres, usted no es la mamá, usted es la esposa. Dele su lugar al esposo, pero no lo trate como un niño. ¿Sí? A veces yo sé que las mujeres se desesperan con los varones. Dicen, ay, mejor yo lo hago para no batallar. ¿A alguien le ha pasado eso? En otras iglesias sí, en otras iglesias. Aquí no, aquí las hermanas dejan que el esposo haga todo. Ahora, la definición bíblica del matrimonio, ¿cuál es? Es la unión diseñada por Dios entre un hombre y una mujer. Este es el concepto bíblico. Ahora en la Real Academia Española ya no es así. Es la unión de 2 personas que se aman. Punto. Dice esta definición bíblica, es la unión diseñada por Dios entre hombre y mujer, independientes el uno del otro, que hacen un pacto de intercambiar sus vidas, dice, hasta que la muerte los separe, amarse y servirse el uno al otro y permanecer fieles entre sí. Tienen que amarse, respetarse, pero están bajo ¿qué? Un pacto. En el mundo el matrimonio ya no es un pacto, ¿qué es? Es un contrato. Papelito habla, no estamos de acuerdo, rompemos el contrato y cada quien agarra para donde quiera. Ese es el concepto del mundo. Para que la definición del matrimonio sea confiable, debe estar basada en una autoridad. Para el creyente, nuestra máxima autoridad de fe y conducta, ¿qué es? La palabra. Aquí están los fundamentos de cómo debe ser una persona, cómo debe ser un matrimonio, cómo debe ser una familia. Y la palabra de Dios hace que nosotros podamos encontrar un significado verdadero aquí, en todo lo que hacemos. Y si el matrimonio fue creado por Dios, entonces nosotros tenemos que abocarnos a lo que dice Dios. Ok, mi esposa tiene muy buenas ideas sobre el matrimonio, yo tengo muy buenas ideas, pero es más importante lo que Dios dice. Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los seres humanos tendríamos el derecho de hacerlo como quisiéramos. ¿Por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque cada quien pelea por sus derechos y no se sujetan a la autoridad que Dios ha establecido. Querer rediseñar el matrimonio es ir en contra del diseño original. ¿Qué es lo que han querido hacer en estos tiempos?
Rediseñar el concepto de hombre y mujer, rediseñar el concepto del matrimonio y rediseñar el concepto de familia. Esas tres cosas están ahorita en juego. No sé si usted se está dando cuenta, pero es lo que están abogando los homosexuales. Están abogando por una igualdad en todo. Y quieren derechos, pero están haciendo a un lado todos los fundamentos que Dios estableció. Y tú y yo tenemos que estar preparados, tenemos que saber lo que Dios nos ha dado. Muchos piensan simplemente que con que haya amor lo demás sale sobrando. Un papelito no va a detener nada. Y por eso dicen, vamos a vivir en unión libre. No checa, ¿sí? Ahora, la Biblia prohíbe toda relación sexual fuera del matrimonio por su deseo de protegernos. Dios nos protege. Uno podría decir, ay, pues a ver, ¿cómo es que Dios hace la sexualidad? ¿Cómo es que Dios nos hace personas con deseos y luego no quiere que funcionemos? Él establece parámetros, establece límites. El problema es cuando la gente no quiere sujetarse a esos límites. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Primera de Corintios 18 dice, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Los pecados sexuales tienen un gran impacto devastador en todas las áreas de la vida de una persona. En su familia, en su salud, en su bienestar, en su economía, en todos los aspectos viene y afecta, destruye las familias. Dice en Proverbios que el que cae en adulterio dice que le faltan sesos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vemos las manifestaciones de estos hombres. Dicen que es entre el 5% y 7% de los homosexuales que existen en la sociedad. Ese porcentaje tan pequeño ha logrado hacer muchos cambios de leyes y de muchas cosas que están gobernando ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para hacer algo diferente? ¿Qué estamos haciendo? La verdad es que estamos nada más esperando a ver qué sucede. Estamos como observadores. Algo tenemos que hacer. Ahora, hay un plan original de Dios también para la familia. Dios estableció la familia como el contexto ideal donde los hijos deben de ser amados y bendecidos. Es en la familia. ¿Por qué muchas personas ahora están peleando en contra de la familia? Porque no fueron personas amadas. Mire, yo fui una persona que tuvo una buena familia y no tengo ningún problema para aceptar matrimonio y familia, pero ¿qué hubiera pasado si mi concepto hubiera sido diferente? Si hubiera habido puros problemas en la familia y yo no aceptara a la familia, estaría peleando en contra de lo que Dios estableció. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, en todo tiempo. Pero hay algo que me gusta de esto. Dice que yo voy a hablar estas palabras cuando esté en un lugar o en otro, en otro. ¿Qué significa? Significa relación. Significa que los padres y los hijos interactúan. Para poder estar hablando estas cosas tiene que haber una relación. Y eso es lo que Dios quiere para la familia, una relación entre padres e hijos donde el fundamento sea amor, protección, bendición, honra. Eso Dios lo estableció. Cuando no hacemos eso, estamos fuera de lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué el movimiento lésbico gay está abogando para que se destruya esto? Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos sobre género y sexualidad, podemos estar seguros de que nuestra sociedad o nuestra cultura no bíblica lo va a hacer. Hay 3 grandes centros de enseñanza que existen. ¿Cuáles cree que son? El hogar, la escuela y la iglesia. Son los 3 lugares que Dios ha puesto para que haya enseñanza. Ok, si estas personas se infiltran en las escuelas y desde chiquitos les enseñan, cambian los fundamentos, ¿qué cree que va a pasar con nuestros hijos? Van a tener problemas terribles. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos. Estoy enseñando esto porque no sé si vayan a entrar los libros estos ya o hasta el siguiente.
Pero si usted y yo no nos preparamos como padres y no les explicamos a nuestros hijos esto que estoy hablando de principios, ellos los van a engañar y los van a confundir. ¿Sí? Educación sexual en los hijos. Mire, el sexo es un término que es difícil. Yo no sé si en su caso usted le hablaron de sexualidad cuando era chiquito, pero casi los papás no tocaban ese tema porque, ay no, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Pensábamos que hablar de sexualidad es como abrirles los ojos y adelantarlos. Pero se ha comprobado que hablar de sexualidad no acelera nada. Lo que sí afecta es la pornografía. Eso sí, porque es una imagen distorsionada de la sexualidad. Los padres somos los responsables de la educación sexual en el hogar a través de una educación sexual bíblica. ¿Qué tanto sabemos tú y yo sobre sexualidad bíblica? ¿Qué tanto sabemos? Si tú y yo no estamos preparados, ¿cómo le voy a hablar a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir qué es correcto y qué es incorrecto? Aislarlos no va a ser la solución. Si no, que nadie les enseñe, me lo llevo a la casa y ahí. Pero usted tiene que sentarse y explicarles. Considere la edad de los niños. Conteste solo lo que pregunten y ofrezca respuestas básicas necesarias para que ellos puedan entender. Yo sé que esto es complicado para los que tienen niños chiquitos. ¿Cuántos tienen niños chiquitos? De kinder, primaria. Van a tener que sentarse con ellos, platicar. No tienen que explicarles así como vienen esos libros, pero tienes que preparar el contexto de Dios, hasta dónde Dios permite y lo que Dios estableció, los parámetros dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque a los niños les da curiosidad. Hacen cosas por curiosidad. ¿Qué es lo que ven los niños ahorita en las novelas? Dos personas que se aman, ¿qué hacen? Se besan, se acarician y más cosas. ¿Qué es lo que ven en las caricaturas? El príncipe y la princesa se quieren y se besan. ¿Qué es lo que nos promueve Hollywood? Todo eso nos lo están bombardeando, hermanos. Es la realidad de las cosas. Yo tengo que explicarle a mis hijos. Miren, hijos, hay principios. Hay un diseño original que Dios estableció. Esto lo hizo así, esto lo hizo hermoso, pero esto y esto deben de cuidar. Tiene que considerar, no tiene usted que sacar imágenes y todo si sus niños están chiquitos. Simplemente empezarles a explicar. Porque va a ser bien tremendo cuando ellos vean esos libros y vean las imágenes donde está un hombre y una mujer. Yo estaba viendo uno de kinder, está el hombre y la mujer y están teniendo el acto sexual y se ve la imagen ahí, se ve grotesco. ¿Cómo poner un preservativo? ¿Qué tiene que un niño entender eso? A lo mejor algunos nos asustamos, pero ese es el plan que tienen ahorita. Tengo que hablarlo desde aquí porque nadie más lo va a hacer. Ahora, establezca apertura y diálogo y discusión. O sea, si sus hijos van a preguntar, no se asuste. Si le preguntan, si a Miguel y a su esposa le dice el güerito, a ver, mamá, explícame cómo nacen los niños. Tienen que decirle. No, mira, Dios los trae en diciembre, viene de la chimenea y deja una semillita y pasa un tiempo y nace. Ay, no inventes, mamá, si no nace, le va a decir el güerillo. Los niños saben muchas cosas. Establezcan normas para proteger su integridad sexual de sus hijos. Dígale los parámetros. Yo la semana pasada hablaba con los jóvenes de eso. Y hasta les puse un ejemplo de un aguacate verde. Si tú te comes un aguacate verde no te hace bien, no es el tiempo, tienes que esperar. Lo mismo pasa con el noviazgo, con la sexualidad. Hay un tiempo para todo. Quiero que veamos un video que nos presenta lo que es la ideología de género. ¿Sí? Eso lo puede usted buscar en internet, se llama ideología de género en 2 minutos. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela
Todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como que si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que en la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé puede tener 2 mamás o 2 papás, la escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. ¿Qué piensa? ¿Ese es el plan? Ya no existen hombres ni mujeres, todos somos iguales. Si usted niño quiere vestirse de niña, no pasa nada. Si usted niña quiere hacer cosas de hombre, no pasa nada. Puede tener un novio el niño, o la niña puede tener una novia, no pasa nada. Ya no existen los géneros. Es un ataque del enemigo. Todo esto es un plan del enemigo desde el mismo infierno. ¿Sí? La ideología de género es un sistema de pensamiento cerrado. Es una forma de pensar que defiende las diferencias entre hombres y mujeres a pesar de que son obvias. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, un niño o un hombre, una persona que es homosexual, que piensa, dice, así nací homosexual, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a comportarme así porque así Dios me hizo. Y no es verdad. La homosexualidad tiene que ver con algo que ellos eligen creer y vivir. Nace un niño, el doctor carga y ¿qué dice? Nació niño. ¿Por qué? Por su complexión anatómica. Así Dios lo hizo. Nació niña. No dice, ay, nació neutral. Nació homosexual. No, no dice eso. Van a decir, es retrógrado lo que están diciendo. Es lo que Dios puso desde el principio. ¿Es hombre o es mujer? Si ellos dicen es que dentro de este hombre hay una mujer encerrada, esa es su forma de pensar. Porque le decían a este hermano, a esta persona, ¿y qué pasa si su hijo dice que es homosexual? Dice, lo cambiaría. Le diría lo que es realmente ser hombre, le enseñaría, porque es algo que se aprende. ¿Me estoy explicando? Uno no puede decir, es que yo siento. Como decían, es un hombre que se cree mujer, que se siente mujer, y decíamos, bueno, yo voy con un billete de 100 pesos y digo, este billete se cree de 500. Agárremelo por 500, porque se cree que es de 500. No, es de 100 porque así fue diseñado. Punto. Esta ideología afirma que no existen sexos, solo roles, orientaciones sexuales diferentes que se pueden cambiar en la vida las veces que quieras. Imagínate, hoy amanecí bien machín y el otro día amanecí del otro bando. ¿Cómo? Eso es lo que ellos están diciendo. Defienden que cada persona debe elegir libremente el género al que le gusta pertenecer según el momento y la etapa de su vida. Ahora tengo el rol de heterosexual, van a decir. Ahora después el de bisexual. Y ahora el de homosexual. Heterosexual es hombre y mujer. Bisexual es que hombre y mujer, o sea, tira para los dos lados. Y el que es homosexual es del mismo sexo. Entonces, ¿cuál es el punto? La ideología de género plantea destruir los roles de masculinidad
y feminidad. Para ellos eso lo quieren quitar. Eso es lo que quieren enseñarle a sus hijos. Por eso estoy enseñando esto, papás, para que ustedes se adelanten y díganle, usted, Dios lo hizo un hombre, Dios lo hizo una mujer, Dios te bendijo y tú tendrás un propósito, serás un gran padre, una gran madre. Y explíquele, enséñele. ¿Qué hacen los judíos? Bendicen su identidad. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él dijo, este es mi hijo, no dijo, No, él fue muy seguro. Dios nos hizo así. Claro, hay situaciones psicológicas, hay situaciones espirituales que a lo mejor necesitan un tratamiento, las personas sí las hay. Yo vengo de un contexto de teatro, yo estudié artes y muchos de mis compañeros, que tenían, son homosexuales. Y ¿sabe qué? Yo respeto, pero ¿saben qué les digo? No estoy de acuerdo con su estilo de vida, yo lo respeto. Pero si tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, lo mismo piensa Dios. Dios ama a la persona, pero no ama su pecado. Otro de los roles que quiere modificar esta ideología es los roles familiares. Ya no padre y madre, sino dos papás o dos mamás. Y eso es lo que quieren inculcar desde las escuelas con esos libritos. No, mira, puedes tener papá y papá, mamá y mamá, y pueden hacer lo que ustedes quieren con su vida. Ustedes escojan, desde chiquitos pueden escoger. ¡Qué terrible! Un niño, ¿cómo va a saber lo que es correcto? Hay que enseñarle. Ahora, otra de las cosas es que quieren cambiar también marido y mujer. Pueden ser un combinado como ellos. Eso es la ideología de género. Y la última es, toda propuesta religiosa ajena a la ideología de género se tacha de fundamentalista o intolerante. Yo sé que si esta predicación va a estar en YouTube, me van a poner ahí un montón de cosas, intolerante, religioso y un montón de cosas. Pero yo estoy fundamentando mi enseñanza en lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia de todo esto que está pasando? Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Aquí habla de todos los que son pecadores. ¿Cuántos éramos pecadores? Todos. No estoy hablando nada más de un solo. Dice todos los que somos pecadores. Dice que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de los cuales Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, así que no tienen excusa de no conocer a Dios. Cuando uno se levanta y ve la creación, ¿qué sabe? ¿Qué es lo que ve? Que existe un creador. No por casualidad, mira esta flor, nació bien bonita. Mira, este perrito tiene características. Dios diseñó todo con una perfección. Hay un creador. Dice versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por eso no pueden entender a Dios, por eso no pueden aceptar esta verdad, porque tienen la mente entenebrecida. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Tienen su propia verdad, pero es necedad. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios que los abandonó, los entregó, dice otra versión, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como estaban entenebrecidos, estaban necios, dice, Dios los abandonó, los dejó. Hagan lo que ustedes quieran. Dice, como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, dice. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer,
ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Todo esto viene en la Biblia. Por eso no pueden aceptar la verdad, por eso no pueden aceptar a Dios y se forman un concepto de Dios diferente. ¿Por qué? Porque quieren vivir la vida que ellos creen que es lo mejor. Vive a tu manera. ¿Son fortalezas? Sí. Eso es lo que está pasando. Es un principado que está ahorita gobernando. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la postura de nosotros como iglesia? Tenemos que hablar la verdad en amor. Significaría decirle a la gente con todo el amor posible la verdad sobre las consecuencias de su comportamiento. Tú puedes elegir hacer eso, pero tu comportamiento no agrada a Dios y la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 6:9 es bien clara. Dice, ¿no se dan cuenta de que lo que hacen, de que los que hacen lo malo no van a heredar el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Es para todos aquellos que están viviendo una vida en pecado. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? Amarlos y mostrarles la verdad en amor. Decirle, estás sinceramente equivocado y necesitas a Dios, necesitas arrepentirte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el mensaje que tendríamos que decirle? Reconoce tu condición y arrepiéntete. A Dios no le agrada lo que estás haciendo. Pídele perdón a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. No es cuando decimos que le entreguen su vida a Cristo, a Dios, no le estamos diciendo tienes que hacerte cristiano. Porque una de las cosas que ellos no aceptan es una religión. Usted acérquelo a Cristo, acérquelo a Dios, que se arrepienta de su manera de pensar y de vivir. Y la otra es que abandone su conducta pecaminosa. No es fácil para un homosexual tener un cambio. Se puede llevar años para que ellos puedan renovarse y retomar su hombría. Pero ¿sabe qué? Sí se puede. Para que un pecador se arrepienta, sí se puede. Tiene que buscar a Dios y aprender sobre su palabra, buscar una iglesia donde le enseñen la Biblia. Todo esto se lo estoy explicando porque eso es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Por último, no puedo aprobar lo que Dios reprueba. Hermano, usted es muy intolerante. Si aquí vinieran homosexuales o lesbianas, que es lo mismo, nuestra postura sería amarlos y decirle, necesitas cambiar tu forma de vivir. Necesitas que Dios sea el centro de tu vida y rediseñar tu vida con respecto al plan original de Dios. Si una persona ataca nuestra fe, a eso le llaman libertad de expresión. Pero si nosotros como cristianos proclamamos verdades absolutas o la palabra de Dios, eso nos dice que somos intolerantes, ignorantes, que esto está fuera de moda. No es verdad. Dijimos, el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Yo no sé si en los próximos años pueda yo predicar esto que estoy predicando así como lo estoy haciendo. Porque lo más probable es que metan leyes y todo eso para callarnos de que hablemos la verdad. Pero tenemos que hacerlo por amor a Dios. Por último, nunca suavice el evangelio. No lo suavice. Cuando hablo de suavizar es que diga la verdad en amor, sazonada con amor. No lo manda al infierno inmediatamente, dígale la verdad. Si la verdad los ofende, deje que los ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios, dejen que se ofendan por la verdad. Ay, me estás diciendo pecador, me estás diciendo que soy una persona mala. Es lo que dice Dios. Nadie nacimos buenos, nacimos pecadores. Existimos como iglesia para proclamar el reino de Dios y su verdad. Llévese eso en su corazón, hermano, hermana. Jóvenes, mantengan sus conceptos de Dios.
No cambien sus convicciones por un plato de lentejas. No dejen que el enemigo los presione de tal manera que tú tengas que torcer la verdad con tal de quedar bien con un grupo de personas. Si te van a hacer a un lado por decir la verdad, es mejor que te descalifiquen ellos a que te descalifique Dios. Amén. Oremos, sigamos creyéndole a Dios y sigamos hablando y viviendo lo que Dios dice. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es clara con respecto a lo que tú quieres para nosotros, Dios. Con respecto al plan original, yo oro por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, ayúdanos a ser personas que vivimos de acuerdo a tus principios y que hablamos tu verdad en todo tiempo. Que no agachemos la cabeza porque el mundo nos presiona y nos quiere obligar a seguir su corriente. Ayúdenos, Señor, a ser valientes, a ser sabios, a ser entendidos y que podamos ser un ejemplo de bendición y que podamos transformar, Señor, nuestra sociedad con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Oremos, hermanos. Hable con sus hijos, con sus jóvenes, como pareja. Platiquen de estas cosas, es importante. Es algo que está sucediendo en estos tiempos. Ahí están los libros de texto. No se asuste de esto que estoy hablando, porque desde que están en primaria ya le están hablando de sexualidad a sus hijos. Ya en secundaria le dan preservativos. Casi les dicen vayan, inténtenlo, prueben a ver qué tal. Nada más cuídense. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Padre, te damos gracias también por tu palabra este día, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tú siempre nos hablas y nos permites, Señor, ser instruidos.